Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En la mañana de hoy nos encontramos ante uno de los pasajes más conmovedores y, por corto que se vea, más teológicamente densos del Evangelio de Mateo. Pero antes de entrar a ver la magnitud de este pasaje, vamos a situarnos en el flujo narrativo que hemos venido tratando. Venimos de descender del monte. Estuvimos estudiando lo que se conoce como el Sermón del Monte. Pero notemos que el versículo 1 comienza con la expresión cuando descendió Jesús del monte. Es decir, ya ha terminado el Sermón del Monte y el Señor desciende. Estuvimos en 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7, escuchando este Sermón del Monte, que es para muchos la exposición más pura y radical de la ética del reino. El Señor Jesucristo habló, y habló como quien tiene autoridad, no como los escribas. Pero ahora, en el capítulo 8, la autoridad de su palabra se traduce en la autoridad de su acción. En el monte vimos la santidad de su enseñanza, pero ahora en el valle vamos a ver la eficacia de su poder sanador. El encuentro entre el Señor Jesucristo y el leproso no es simplemente un milagro más. Muchos toman esta porción solamente como un milagro y se centran en el hecho del milagro sin entender su rico significado. Hermanos, este milagro no es un simple milagro. Este milagro es una parábola viviente de lo que es la redención de los pecadores. No solo vamos a ver un hombre enfermo siendo sanado, vamos a ver la respuesta del Dios encarnado ante la miseria humana. La respuesta del Dios encarnado ante la miseria humana. Vamos a ver la obra de la soberanía divina ante la desesperación de la criatura. Así que es mi oración que al finalizar esta enseñanza, cada uno de nosotros pueda verse reflejado en ese leproso, porque todos estuvimos en esa condición. Y hay algunos hoy que siguen en esa condición. Pero la realidad es que algunos ya corrimos hacia aquel que puede y quiere limpiarnos. Pero algunos todavía no lo han hecho. Así que la enseñanza en esta mañana lleva por título la lepra que Jesús quiso limpiar. La lepra que Jesús quiso limpiar, y vamos a ver nuestro primer punto en versículo 1 y 2 en su parte A. Y es la postura de la fe ante la soberanía de Dios. Versículos 1 y 2. La postura de la fe ante la soberanía de Dios. No es parte A, es el verso completo. El texto comienza diciendo, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él. Hermanos, nosotros no podemos entender
la profundidad de este texto si no entendemos lo que significaba la lepra en la mentalidad del antiguo cercano oriente. Es decir, nosotros tenemos que ubicarnos en el contexto primeramente para entender qué significaba y cuáles eran las implicaciones de la lepra para nosotros poder comprender la profundidad y la rica teología que hay detrás de este pasaje. Hermanos, en tiempos del Señor y específicamente bajo la teocracia de Israel, la lepra no era solamente una patología médica. O sea, hoy la lepra es una enfermedad y existe todavía. Es una patología médica. Pero en tiempos de la teocracia de Israel, la lepra era más que eso. La lepra era una condición teológica. Es decir, aparte de que tenía implicaciones de salud, también tenía implicaciones religiosas. La palabra lepra en el hebreo describía una serie de afecciones cutáneas que hacían al hombre ritualmente inmundo. Es decir, un leproso no solo estaba enfermo de la piel, sino que ritualmente, espiritualmente, se le consideraba inmundo. Vamos al libro de Levítico, en capítulo 13. Levítico, capítulo 13. Y aunque sabemos que los títulos en negrilla de la Biblia no son inspirados, usted se va a dar cuenta que ahí en el capítulo 13, si tiene la versión Reina Valera, le aparece un título en el capítulo 13. Y ese título es Leyes acerca de la lepra. Leyes acerca de la lepra. Y nótese lo que decía, por ejemplo, el versículo 44 al 46 del capítulo 13. Versículo 43, desde el 43 podemos leer, dice lo siguiente: entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciera la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es. Dice verso 44, leproso es. ¿Y qué pasaba con el leproso? Es inmundo. Leproso es inmundo. Y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Hermanos, o sea que el leproso no solo tenía que soportar la aflicción física y espiritual de su lepra, sino que además tenía que publicar su condición. Y además no podía tener comunión con el pueblo de Dios y tenía que morar solo, apartado. Qué tremendo, hermanos. Era exclusión espiritual y social. Es decir, no podía participar de la adoración religiosa, no podía participar de los sacrificios, no podía participar de nada. El leproso quedaba ritualmente inmundo, separado del culto público y de la vida comunitaria. Acercarse a la multitud era exponerse al rechazo y a la vergüenza, y tenía que confesar públicamente. La lepra, hermanos,
Era una cosa terrible, terrible. Imagínese usted quedar excluido del culto público, no poder congregarse, no poder tener comunión. Qué tremendo, hermanos. Pero permítame decirle que la lepra era el símbolo visual y físico de lo que es el pecado en el alma. La lepra es un tipo del pecado, por decirlo de alguna forma. La lepra es una enfermedad degenerativa que aísla, el pecado degenera el alma, aísla al individuo de Dios y de la comunidad. El pecado consume lentamente la vida hasta dejar solo un rastro de podredumbre. Hermano, la lepra era tan terrible que usted podía tomar el vestido de seda más fino que existiera y ponérselo a un leproso, y el vestido se corrompía, la seda se corrompía por la lepra. De la misma manera es el pecado. Usted no puede cubrir externamente el pecado con apariencia de piedad, porque el pecado va a corromper eso. Es un poder degenerativo terrible. El pecado trae corrupción y separación de Dios. Es decir, el leproso quedaba fuera del culto a Dios, y en tiempos del Señor Jesucristo tenían prohibido el acceso al templo. De la misma manera, el pecado excluye de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿qué nos dice respecto al pecado? ¿Qué hace el pecado en el ser humano? ¿De qué lo excluye? ¿De qué lo aparta? Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, nótese la conexión. Por cuanto. Es decir, es por causa del pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo era la comunión que Adán tenía con Dios antes de pecar? Era una comunión perfecta, era una comunión íntima. ¿Qué pasó cuando Adán pecó? Él mismo huyó de la presencia de Dios, se escondió de Dios. ¿Y qué pasó después? Fue que expulsado del huerto, fue echado fuera de la presencia de Dios. Esas son las consecuencias que trae el pecado. Entonces, esa era la realidad que vivía este hombre. Volvamos a la escena. He aquí vino un leproso. Imaginen la vida de este hombre, excluido del culto a Dios, excluido de la comunión con su pueblo, excluido de cualquier tipo de vida espiritual, religiosa y social. Era una situación desesperada, terrible. ¿Qué tenía este hombre, hermanos, para presentarle a Dios? ¿De qué se podía jactar? ¿Qué podía presentarle? ¿Qué podía decirle o qué tenía para decirle, Señor, tengo esto, dame aquello? ¿Qué tenía? Si ni podía participar del culto. No tenía nada. Y asimismo es el pecador. El pecado es una lepra del alma. ¿Qué tiene el pecador para presentarle a Dios? Está destituido, echado fuera. Pero ¿cuál fue la actitud de este leproso? ¿Qué fue lo que hizo
al reconocer su condición. Versículo 2. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él. El verbo griego usado aquí como se postró o se arrodilló es la palabra proskuneo, que significa adoración profunda. Es adoración. O sea, básicamente no es un postrarse en términos civiles, como existía a veces. No. Este postrarse de este hombre fue un postrarse en reconocimiento de la majestad divina. Es un postrarse de adoración. Este hombre no se acerca al Señor como quien busca al médico de turno. Ese es el punto, hermanos. Y muchos se pierden y no encuentran la riqueza del texto. Ah, sí, claro, mira cómo el Señor sana. No, espérate. Este hombre llega delante del Señor y ustedes creen que este hombre realmente buscaba solamente la sanidad del cuerpo. Solamente buscaba, no, es que tengo lepra y quiero estar bien como muchos hoy, ¿no? Tengo un problema, tengo una situación en la vida, vamos a buscar a Dios para que me quite la situación. No, este hombre tenía una actitud de adoración y reconocimiento profundo por el Señor Jesucristo. No lo buscó como quien busca a un simple médico, sino que se acercó a Cristo como quien reconoce la presencia de la deidad. Este no es un mero hombre, es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. A pesar de su piel carcomida, sus ojos con podredumbre estaban viendo lo que los fariseos en su supuesta salud espiritual no pudieron ver. O sea, los fariseos estaban buenos y sanos, pero ellos no vieron lo que por gracia el Señor le permitió ver a este hombre. Jesús de Nazaret estaba delante de él, el reino de los cielos se había acercado. Eso era lo que este hombre estaba reconociendo. El reino está aquí, el rey está aquí. Y se arrodilló, proskuneo, adoró. Hermanos, desde una perspectiva histórica, el acto de este leproso fue una transgresión legal. Recuerden lo que leímos, este hombre no debería estar ahí en la multitud, porque nótese lo que dice el verso 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, o sea, había mucha gente allí, y este leproso no podía estar donde había mucha gente, él estaba excluido. La ley prohibía que un leproso se acercara a la multitud, su mera presencia contaminaba el aire, decía la tradición rabínica. A los rabinos que habían escrito la tradición, sus interpretaciones de la ley, ellos decían, no, el leproso contamina hasta el aire, no puede estar aquí. Pero la desesperación, cuando es guiada por la fe, no conoce protocolos humanos. Usted puede tener barreras sociales, geográficas, pero usted es fe, nada de eso le impide ir al Señor. Nada. Él interrumpe el paso del Mesías y hace una petición. Mírela ahí en el verso 2. En primer lugar, ¿cómo se dirige a él? Señor. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y yo quiero que ustedes noten bien la estructura de esta petición. En primer lugar, Señor, Kyrios, un título divino. Pero en segundo lugar, no le dice si puedes. No. Un padre desesperado que dijo, ¿puedes? Pero este hombre dice, si quieres. Este hombre no duda del poder de Cristo. Reconoce al Señor en su soberanía
divina. De su petición se implica que este hombre creía que el Señor podía limpiar. Es decir, la petición no era si puedes. Ya él reconocía, no, él puede. Él es el Señor y yo sé que puede. Él reconoce la omnipotencia de Cristo. Su duda o su área de rendición más bien está en el volo, en la voluntad, en el querer de Dios. Y esta es una duda o inquietud que tienen algunos, que no vienen a Cristo, porque en su mente sigue resonando la idea de, pero el Señor sí querrá salvarme. ¿Han escuchado tanto de la teología reformada? ¿Recuerdan esa enseñanza que hicimos, no? De algunos que dicen, pero yo sí seré escogido, pero yo sí estaré ahí, ¿no? En ese decreto de presciencia. Esa no es la pregunta, hermano. Esa no es la pregunta. Porque las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros. Y lo que el Señor Jesucristo dijo fue, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Entonces, el corazón del asunto es que el Señor va a limpiar a todo aquel que crea en Él y que vaya a Él, sin duda. Pero la pregunta es, ¿vas a venir? ¿Vas a venir? ¿Vas a humillarte como lo hizo este leproso? Hay otra implicación que vemos aquí en este texto, hermanos. Y es el reconocimiento de que Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada. El leproso no tiene méritos para argumentar. No tiene nada que presentar. El leproso no puede llegar delante del Señor diciendo, Señor, he sido un buen israelita a pesar de mi desgracia. No. Él sabe que si apela a la justicia de Dios, solo recibiría muerte. Él apela a la voluntad soberana. Si quieres, eso es fe, hermano. Una fe que se somete, una fe que se humilla. ¿Sabe cuál es la antítesis de esto? ¿Sabe qué es lo contrario de este tipo de fe? Esa falsa teología de la prosperidad moderna y barata que pretende decretar y exigir a Dios como si Él fuera un siervo. Yo decreto que Dios me da tal cosa. No, este hombre llegó si quieres. Si quieres. Hermanos, este ejemplo de este leproso es absolutamente loable y ejemplificante para nosotros hoy. ¿Cuántas veces te acercas a Dios exigiendo derechos que no tienes? ¿Cuántas veces te acercas a Dios con ese pensamiento de Señor, ¿por qué a mí? No, yo debería estar muerto, condenado, yo he pecado. Y muchas veces nos acercamos, oh Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué este dolor, esta enfermedad, este sufrimiento, esta prueba? ¿Por qué? No tenemos la fe de Job. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Como si Dios nos debiera algo. ¿Cuántas veces nuestra oración es un intento de manipular la voluntad de Dios en lugar de descansar en la voluntad de Dios? Supuestamente llegamos a pedir y a descansar en la voluntad, cuando en realidad lo que queremos es como direccionar a Dios a que haga lo que nosotros queremos. La fe verdadera dice, si quieres, pero nosotros decimos, bueno, yo quiero esto, ¿no?
O sea, ya nosotros tenemos la idea, ¿no? Lo que queremos es que Dios la ratifique. A veces no pasa así. La lepra del pecado a menudo toma formas como el orgullo espiritual que nos impide postrarnos. Hay algunos que ni siquiera han venido en arrepentimiento y fe y permanecen con pieles supuestamente limpias de apariencia moral, pero con el alma gangrenada y podrida por la lepra, llena de todo tipo de pecado, amargura, lascivia, avaricia, etc. El leproso tuvo que reconocer su inmundicia públicamente para ser sanado. La verdadera fe comienza donde termina la confianza en uno mismo. Ya este leproso no tenía nada. No tenía nada, nada. Solo le quedaba decir, Señor, si quieres. Si quieres. Es el sometimiento y la humillación absoluta delante de aquel que tiene el poder realmente para limpiar. Salmo 51, ¿qué dice? En versículo 17. Salmo 51. Este leproso llegó con esta actitud que se describe aquí, en el Salmo 51. Verso 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así llegó el leproso. Así llegó. Con un corazón contrito, humillado, Señor, si tú quieres. ¿Qué dice el pastor Santiago? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Y este es el problema de muchos en las iglesias. De muchos incluso aquí en este momento. Hay personas en las iglesias buscando mejoras para su vida. Están en las iglesias como quien quiere comprar un cosmético, ¿sí? Algo ahí para echarse. Pero pocos caen rostro en tierra, clamando por una limpieza radical de su depravación total, de su pecado. Así como este hombre, como este leproso. Pero en segundo lugar vemos la eficacia de la gracia. La eficacia de la gracia. Versículo 3. El Señor Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Este es el corazón teológico del pasaje, hermanos. Es un versículo breve. El versículo 3, usted lo ve ahí, cortico, breve. Pero ese versículo 3, ahí está la cristología y la soteriología abrazadas. Hay una profundidad ahí teológica tremenda en ese verso. Vamos a mirar primero el hecho histórico. El Señor Jesucristo extiende la mano y le toca. Ya por ahí hay escándalo. Bajo la ley de Levítico, cualquier persona que tocara a un leproso quedaba automáticamente inmunda.
O sea, usted no podía tocar un leproso. Si usted tocaba un leproso, usted quedaba inmundo. El sacerdote no tocaba al leproso. Yo no sé si usted está entendiendo la profundidad de esto. El sacerdote no tocaba al leproso, lo examinaba. O sea, el sacerdote decía que había que examinar de arriba abajo al leproso. Era a distancia. Los amigos, la familia, no tocaban al leproso. No lo tocaban. Le lanzaban comida de lejos. Pero el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, hermano, lo tocó. Tocó al leproso. O sea que el Señor técnicamente y según la interpretación estricta de la ley ceremonial, se hizo inmundo. El Señor de gloria, hermano. Pero aquí opera lo que los reformadores llamaron el maravilloso intercambio. En la economía de la gracia de Cristo, la inmundicia no fluye del pecador al Salvador para contaminarlo, sino que la santidad fluye del Salvador al pecador para purificarlo. El Señor no se contaminó con la lepra. Él fue sin pecado, el cordero sin mancha. La lepra, hermanos, fue devorada por la pureza de Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera de Juan, capítulo 1. Tenga en su mente este episodio de la lepra, del Señor tocando al leproso y la lepra desapareciendo. Y mire lo que dice este texto. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Ahora vaya a Colosenses, capítulo 2. Colosenses. Colosenses capítulo 2, verso 13. Colosenses capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, estando leprosos. Capte la ilustración. Y a vosotros estando muertos, separados de Dios, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos cuántos pecados. Todos los pecados. ¿Cuánta lepra quedó en este hombre? ¿Será que fue una limpieza parcial? ¿Será que quedó un área en el cuerpo donde quedó algo de lepra? ¿Qué dice nuestro texto? Y al instante su lepra, ¿qué? Desapareció. Todos los pecados. Este toque es una prefiguración de la cruz. En el Calvario, aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Básicamente, lo que ocurrió fue lo siguiente.
Tú estabas leproso. No había cosa sana en ti. Desde la coronilla hasta la planta de tu pie, lo único que había era pecado. Estabas en la incircuncisión de tu corazón. Muerto. Separado. Ajeno de la vida de Dios por tu maldad. Por tu pecado, por tu depravación. Estabas en miseria y oprobio. Y lo que pasó es que el Señor Jesucristo tocó tu miseria. Se identificó con tu oprobio. Cargó tu maldición para que tú fueras hecho justicia de Dios en él. Eso fue lo que pasó. Cuando nadie podía tocarte, cuando nadie podía acercarse, Cristo te tocó. Eso fue lo que pasó. Y la palabra del Señor aquí es un imperativo divino. Quiero, sé limpio. Es el mismo lenguaje de la creación en Génesis. Cuando el Señor dice, sea la luz. Cuando el Verbo encarnado dice, sé limpio, los tejidos muertos recuperaron la vida. La piel escamosa se volvió como la de un bebé. La sangre contaminada fue purificada instantáneamente. Esto no es como los milagros modernos. Puede caminar y comienza ahí con una dificultad, no. Y después al rato está igual, no. Esto fue limpieza instantánea. La voluntad de Cristo es una voluntad salvadora. Él no solo tiene el poder, sino que tiene el deseo, el imperativo de Cristo. Es real. Venid a mí todos los que están cargados y cansados. Yo les daré descanso. Hermanos, Cristo se inclina hacia el miserable, porque eso éramos nosotros. Eso éramos nosotros. Ahora bien, aquí hay algo que podemos aprender, hermanos. ¿Estamos nosotros como cuerpo de Cristo dispuestos a tocar la lepra que hay en nuestro mundo? Entiéndase esto. Muchas veces, sobre todo pasa en la Reforma, por un celo malentendido, por la pureza, muchas iglesias se han convertido en museos de porcelana donde nadie quiere ensuciarse las manos con el pecador. Esa fue la actitud de Cristo. Esa fue la actitud del Señor. Viene una persona con su vida destrozada por pecados vergonzosos y el pecado del orgullo y del fariseísmo viene, ¿no? No, qué pecador tan horrible. ¿Y cómo estábamos nosotros, hermanos, cuando el Señor nos tocó? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo éramos? Viene un drogadicto, un adúltero, una persona sufriendo y nosotros tenemos una actitud misericordiosa. Evidentemente ya estudiamos que hay que juzgar con justo juicio. Hay momentos en donde hay personas blasfemas. Hay personas que no quieren saber nada del Señor, que ya están insultando y demás. De esas personas no estamos hablando. Pero esa es una persona
que viene buscando respuestas, que su vida está destruida por el pecado y esa persona está perdida y nosotros, ¿cuál es la actitud? No, ese pecador no tiene solución, no tiene remedio. Hermano, nos hemos olvidado de que fuimos tocados cuando estábamos podridos. Nos hemos olvidado de eso. Y yo sé que usted ahí lo está pensando. Ese familiar que ya usted dio por perdido, ese vecino que ya usted dio por perdido, ese amigo que ya usted dio por perdido. Es un legalismo contemporáneo, ¿no? No te acerques, te vas a contaminar. Pero hay casos en donde es posible acercarse y llevarles la pureza de Cristo, llevarles el Evangelio. Hay personas que todavía escuchan. Si el Señor Jesucristo, siendo el santo de los santos, ¿usted se acuerda cómo le dijo un demonio? Yo sé quién eres, el santo de Dios. No se asqueó del leproso. ¿Quién somos nosotros? Pecadores redimidos. ¿Quién es usted para mirar por encima del hombro a cualquier ser humano, por muy sumergido que esté en su inmundicia? ¿Quién es usted? ¿Quién es? Este episodio es tremendo, hermanos. Es posible que este leproso no esperara un toque. Es posible que este leproso esperara una palabra, porque, él era leproso. Entonces, no, soy leproso, ¿no? La ley de Moisés dice que no me puede tocar. Seguramente tiene el poder de decir. Pero usted se imagina este hombre leproso al sentir un toque después de quién sabe cuánto tiempo. Y de parte del Señor. De parte del Señor. El toque de Cristo fue un acto de amor superabundante. No es solamente te sano el cuerpo. Como tercer punto tenemos la obediencia como testimonio de la transformación. La obediencia como testimonio de la transformación, dice el verso 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. A mí siempre me ha llamado la atención que hay muchas personas que cuestionan la soberanía de Dios respecto a la revelación. Ellos dicen, no, todo el mundo tiene que conocer todo por igual y Dios a todo el mundo le... Y si usted lo analiza, es interesante que hay veces que el Señor dice, ve y da testimonio, y hay veces que dice, no le digas a nadie. ¿Qué pasa ahí? Soberanía. O sea, hay veces que Él manda que se diga, hay otras veces que por algún propósito que está solo en Él, dice que no. El pasaje concluye con una instrucción que para los que han leído poco el Antiguo Testamento les puede resultar extraña. Jesús le dice, mira, no le digas a nadie, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés para testimonio a ellos. Notemos que ya en el Sermón del Monte el Señor había dicho que Él no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Según Levítico capítulo 14, un leproso sanado debía pasar por un proceso riguroso de verificación sacerdotal que duraba 8 días y requería una serie de sacrificios específicos. Es decir, no era tan fácil, no, ya estoy sano y me devuelvo otra vez, no. Había que hacer un proceso. El Señor envía al hombre al sistema levítico no porque el sistema pudiera sanarlo,
Esto es importante. El sistema solo podía certificar lo que ya el Señor Jesucristo había hecho. El milagro tenía un propósito en este sentido. ¿Qué nos dice el final del verso? Para testimonio a ellos. Para testimonio a ellos. ¿A quiénes? A los sacerdotes, a la jerarquía religiosa que se oponía al Señor Jesucristo. Y nosotros muchas veces decimos, no, pero es que estos hombres que mataron a Jesús, si hubieran tenido un poco más de conocimiento, si hubieran sabido un poco más, el Señor les dio testimonio. Yo, ve y acepta, para testimonio a ellos. Cuando había un testimonio claro acerca del poder y de la identidad de Cristo, ¿qué hacían ellos? ¿Qué pasó con el ciego de nacimiento? No, este no estaba ciego, es mentira, tal. O sea, es la dureza, la incredulidad, hermano. Al presentarse sanado, el leproso se convertía en una evidencia irrefutable de que un profeta mayor que Moisés estaba entre ellos. ¿Sí lo nota? Mire lo que dice el texto. Presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. El sistema religioso sacerdotal de Israel tenía un celo por la ley de Moisés y el Señor les está mandando un testimonio para que se den cuenta que Él era el profeta del que habló Moisés. Solo Dios podía sanar la lepra. Solo Dios podía sanar la lepra. Por lo tanto, el leproso era una carta viva. Era un testimonio vivo que proclamaba la mesianidad de Cristo. Era una prueba de que Él era quien decía ser. Pero lo que queremos resaltar aquí, hermanos, es el punto de obediencia. El Señor Jesucristo, luego de sanar al leproso, le ordena un silencio inicial y una acción específica. ¿Sí lo nota? Mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Ustedes creen que este leproso no tenía ganas de salir a publicar lo que había pasado? Pero resulta que recibe un mandamiento de parte del Señor. Es decir, que el hombre transformado ahora debe vivir bajo la disciplina de la palabra. Es decir, Cristo no fue solo su sanador, ahora es su Señor. Ahora es su Señor. La salvación, hermanos, no es una licencia para la anarquía espiritual. Es todo lo contrario. A nosotros nos acusan de que ustedes dicen que salvo siempre salvo, y entonces si soy salvo me puedo ir a pecar. La Biblia no enseña eso, ni nosotros enseñamos eso. Hermano, el que ha sido limpiado es el que más desea cumplir la voluntad de su limpiador. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y muchos dicen, hasta ahí. Muchos se quedan ahí, ¿no? No, qué bueno. Salvación por pura gracia sin obras. Sí, pero ¿qué sigue diciendo el texto? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es meramente ya, fui salvo y no. ¿Y las buenas obras? Y las buenas obras que Dios preparó
para que los suyos anden en ellas. ¿Dónde están? No, no están. Tú no eres salvo. Las obras, la obediencia, la santidad es el fruto inevitable de la salvación. Juan capítulo 14, verso 15, ¿qué dice el Señor? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Este hombre debía reintegrarse a la sociedad a través de los canales establecidos por Dios. Es decir, honrando la estructura que Dios mismo había instituido. Esto es muy importante. No fue, ahora hagamos lo que sea. No. Él volvió en la estructura que en ese momento estaba establecida. Muchos hoy reclaman haber sido sanados por Cristo, haber tenido una experiencia con Dios, pero se niegan a someterse a la disciplina de la iglesia local, se niegan a hacerse miembros de una iglesia local, dicen que pastores para qué, iglesia para qué, si yo y Dios eso basta. Quieren el milagro pero no al maestro, ¿no? Quieren el Salvador pero no al Señor, quieren limpieza pero no el señorío. No, yo fui salvo, entonces yo no necesito la iglesia. Entonces tú no fuiste salvo, porque Cristo es el Señor y cabeza de la iglesia. O sea, Él no te va a salvar para no añadirte a la iglesia. El testimonio que el mundo necesita ver no es solo de alguien que dice, Cristo me cambió. No, es alguien cuya vida se alinea ahora con las Escrituras. Ahora esta persona obedece a Cristo, se somete a Cristo. Vivimos, hermanos, en la cultura del espectáculo. La gente realmente lo que quiere es publicar en redes sociales todas las cosas. Quieren mostrar la apariencia, pero sometimiento a la autoridad de Cristo. No. Eso incluso es muy diciente en esta semana que está terminando, o que terminó más bien. Mucha foto religiosa, ¿no? El resto del año, pues, señorío de Cristo, absolutamente nada. ¿Sí? El leproso sanado debía ir al sacerdote, hacer sacrificio, esperar un tiempo. O sea, que había que tener la paciencia y la madurez de obedecer los procesos de Dios. O sea, como Dios estableció, así había que hacerlo. Así había que hacerlo. Entonces, hermanos, vamos a cerrar con unas aplicaciones. La primera y más obvia es la que mencionamos acerca de el tipo de fe que nosotros debemos tener. Y el tipo de fe es una fe que se humilla ante la soberanía. Es una fe de no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como el leproso, si quieres. Ese es el tipo de fe, hermanos. Ahora bien, dice la Escritura que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. No es la voluntad de Dios que nosotros crezcamos, no es la voluntad de Dios que seamos más santos, no es la voluntad de Dios que mortifiquemos el pecado. Claro que sí, esas son oraciones a la fija. Pero hay cosas específicas en las que uno ora como si le estuviera dando órdenes a Dios. Lamentablemente hay iglesias que enseñan ese tipo de cosas. No, usted decrete, usted ordene. No, hermanos. Ahora bien, ¿tienes pecado en tu vida que te está costando mortificar? ¿O tienes pecados respetables? Comillas, ningún pecado es respetable, pero entiéndase que para el mundo
Hay muchos pecados que ni siquiera se les llama pecado. El orgullo, la autosuficiencia. Señor, aún hay residuos de esta inmundicia en mí. Límpiame. Límpiame de esto. Nosotros sabemos que legalmente hemos sido justificados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay un remanente de pecado que debe ser mortificado, que debe ser debilitado en nosotros en el poder del Espíritu. Y hay que pedirle al Señor, límpianos, Señor, límpianos de esto. Sustituye el tono de decretar. Pide provisión, dirección, sanidad, pero sin negociar. Tú no tienes nada para negociar. No tienes nada para negociar. Se haga tu voluntad, Señor. Se haga tu voluntad. Segundo, imita la actitud de Cristo hacia la miseria. ¿A quién has mantenido a distancia por considerarlo problemático, vergonzoso o cansón? Esa persona que ya la diste como caso perdido, pero que todavía te escuchaba. ¿Quién le va a predicar el evangelio? ¿El gobierno le va a predicar el evangelio? ¿En el trabajo le va a predicar el evangelio? ¿Quién le va a predicar? Ahora, el evangelio no te llama a contaminarte, pero sí a acercarte llevando la pureza de Cristo, con verdad, paciencia, disciplina, ¿sí? Si hay posibilidad de compartir el evangelio. La invitación es a dejar la actitud farisaica de pensar, no, ese está muy leproso, ¿sí? No, hay que apartarlo, ¿no? ¿Quién va a llevar el evangelio? Finalmente, la obediencia verificable como fruto. El Señor te limpió. Si te limpió, debe haber un fruto. Debe haber un fruto. Ahora, ¿tienes un acto de obediencia pendiente en tu vida? Reconciliarte con alguien, abandonar un hábito pecaminoso, ordenar las finanzas, someterte a la disciplina de la iglesia, servir donde nadie aplaude. ¿Hay algo que debas hacer, que Cristo te llama a hacer, pero que no lo has hecho? Bueno, entonces el Señor me limpió. ¿Qué debo hacer? Obedecer al Señor. Obedecer. La limpieza produce obediencia. Para concluir, el Señor tomó nuestra lepra para darnos salud. Él tomó nuestra inmundicia para darnos su santidad. Él fue excluido del campamento, crucificado fuera de las puertas de la ciudad, para que nosotros, los leprosos espirituales, pudiéramos entrar en la presencia del Padre. Si hoy te sientes sucio, si el peso de tu pecado te hace sentir que no tienes lugar en la asamblea de los santos, mira a Cristo. Mira a Cristo. No necesitas ser limpio primero para venir a Él. Este leproso vino como estaba. Necesitas venir a Él para ser limpio. La lepra que Jesús quiso limpiar no fue solo la de aquel hombre en ese camino a Capernaum. La lepra que Jesús quiso limpiar fue la de todos nosotros, de su pueblo.
Es la lepra de todo aquel que por la gracia soberana del Padre es traído a los pies del Hijo. La lepra que el Señor quiso limpiar fue la tuya, mi hermano. Esa fue la lepra que el Señor quiso limpiar. Así que ya no tienes que vivir más gritando inmundo, inmundo. No. Tú has sido tocado por el Rey. Y tienes derecho a vivir en la gozosa libertad de la santidad comprada por sangre. Tienes derecho. Pero ¿para quién es toda la gloria? Si nosotros lo único que teníamos era lepra. A aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, dominio y potencia, ahora y por todos los siglos.